Buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Enhorabuena de nuevo a los abuelos, a los haitites, decimos allí, a los yayos. Luis y Esmeralda y también Josué y Esther. Tenéis una nueva nieta, Naomi con H, ¿no? Sin H. Se nos advirtió ayer que es Naomi sin H. Bueno, nos alegramos mucho que ha nacido y ha nacido bien, así como la mamá está bien. Ayer se me olvidó comentar saludos, traigo saludos y oraciones de los hermanos en Vizcaya, de las Arenas. Están orando por nosotros en estos días y por vosotros como iglesias aquí en las islas. Y damos gracias también por ellos al Señor. Estamos considerando un tema, decíamos ayer, nada vano, nada baladí, el tema de la familia en nuestros días. Y un tema para el que debiéramos estar atentos, debiéramos poner atención, nuestra atención, ya que es un tema que nos afecta a todos, y no solo a nosotros, sino también a la forma de conducirnos en nuestros días y en este mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, decíamos ayer que vamos a ir viendo estas 5 sesiones o exposiciones sobre la familia y las perspectivas bíblicas que hay. Ayer estuvimos mirando la familia en los días caóticos, hoy nos toca ver la familia diligente según el Señor. Y en los próximos días ya tocará a hacerlo con los hermanos de Fuerteventura, pues la familia como la provisión divina, la familia y la honra al Señor que hemos de mantener dentro de la familia, y también la familia y la ideología de género, ¿no? Una marea filosófica que nos está dando mucho trabajo y muchos dolores de cabeza en estos días, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. Y en primer lugar, decíamos ayer tarde que en nuestros días nos toca escoger, somos llamados a escoger como iglesias, como pueblo del Señor, si seguimos la senda de la Odisea, comentábamos ayer, o la senda de Filadelfia, ¿no? Y pusimos como ejemplos a estas iglesias de Apocalipsis 1 al 3, en días amorales, en días de disolución de los principios bíblicos y los principios que nos enseña el Señor. La Odisea refleja esa iglesia apóstata, esa iglesia que se ha apartado del Señor, esa iglesia que no tiene en cuenta al Señor, para nada. Incluso decíamos ayer que la tristeza y la pena es que la Odisea había desalojado al Señor. Y es muy triste que el Señor habla desde fuera a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Una iglesia que se consideraba pues autosuficiente, vanidosa, y pensaba además que era rica. Y el Señor le dice que es desventurada, es miserable, ¿no? Y en esa iglesia había familias, por supuesto, ya que estamos hablando de la familia, ¿no? O ser como la iglesia de Filadelfia, una iglesia más sencilla, más pobre en recursos, posiblemente, en dones o en personas o en influencia, pero una iglesia que vivía sujeta al Señor. Aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es lo que le distinguía a esta iglesia a la que el Señor piropea. Le dice, por tanto, yo he abierto una puerta grande delante de ti que nadie puede cerrar. Y decíamos que este es el principio de la provisión y de la riqueza que Dios da a su pueblo y a las familias, por supuesto, del pueblo de Dios cuando vivimos dependiendo del Señor. Y eso lo veíamos ayer. Y nos toca elegir en medio de este mundo caótico y amoral completamente, ¿no? Me acerco porque no veo suficientemente la diapositiva, quizá vosotros sí, los de atrás la veis.
¿La veis bien? Vale, pues con eso basta. Decíamos ayer que en los 2 foros de la familia que ha habido en estos años, del 20 al 22, ha habido 3 foros, pero me ha tocado participar en ellos y hay unas conclusiones muy interesantes de algunos de los hermanos participantes, ¿no? Y una de ellas era que este frente, esta crisis que estamos atravesando, veíamos ayer, pues tiene un frente, según 2 Corintios capítulo 10, verso 4, un frente ideológico, un frente moral y un frente espiritual. Según la terminología que usa el apóstol ahí, hemos de darnos cuenta como Iglesia que la característica de esta lucha que sobrellevamos, no tenemos lucha, dice la Escritura, contra personas de carne y hueso. Tenemos lucha contra poderes espirituales. Es una lucha de carácter espiritual y nos toca verlo así como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Ahora esto no pasa. Muy bien. Entonces, conforme a lo que vimos ayer, evidentemente, nos toca apelar y vivir bajo los principios de la pureza. Una pureza en la que ha de predominar la piedad, una pureza en la que ha de predominar la cercanía al Señor y una pureza, según 2 Timoteo, vimos ayer, pues que tiene que ver con una cercanía y un cuidado con el carácter de nuestros días, una cercanía al Señor y un cuidado con el carácter de nuestros días, un carácter totalmente egocéntrico, narcisista, que no busca a Dios, y además la característica de todos ellos que describe el apóstol, 2 Timoteo 3, es que tienen apariencia de piedad, pero esa conducta niega la eficacia de esa piedad porque no es verdadera. Entonces son vidas moralmente hablando, huecas, vanas. Y hemos de ser conscientes, queridos, del mundo que nos envuelve. Y lo dicen los propios psiquiatras. Hay varios que han escrito sobre este tema, muy interesante. La resistencia del hombre moderno, del hombre de hoy. Es un hombre que sabe mucho, que tiene muchas teclas que tocar, pero no sabe resistir una enfermedad. No sabe resistir una prueba en su matrimonio, no sabe resistir una situación difícil, no sabe resistir una crisis en su trabajo. Y lo que hace es que abandona a su mujer, abandona el trabajo, abandona esto, abandona aquello, porque no hay resistencia, no hay integridad en las vidas. Hay una doblez, lo que llamamos hipocresía, pero es una doblez, es un doble rasero. Es un hombre aparentemente muy dinámico, pero que no tiene nada por dentro, está vano. Esa es la característica que menciona el apóstol ahí. Por tanto, queridos, lo que hoy vamos a ver tiene que ver con la familia diligente. La familia diligente. Y la familia, como sabemos, y en nuestras iglesias, la iglesia en realidad, la iglesia local, es una familia de familias. Y la familia, ya sea que haya una persona en el hogar o más personas, pues son o somos el núcleo, el hogar donde vivimos y nos desarrollamos. Y veremos varios aspectos en esta tarde. El primero es el ataque que vive hoy la familia, y nos referiremos otra vez a este foro de la familia, donde se han comentado algunos temas que nos incumben a todos. Después veremos la necesidad de vivir en casa y de enseñar del Señor en casa, la responsabilidad primero que tenemos en casa. En segundo lugar, la necesidad que tenemos de generar un conocimiento del Señor como familias. Y en tercer lugar, veremos cómo hemos de vivir como familia del Señor. Ahora, ¿qué ataques, en primer lugar, qué ataques graves está teniendo la familia en nuestros días, nuestro siglo XXI? ¿Qué ataques graves está teniendo la familia en nuestros días? Hay 3 conceptos que se han barajado en estos encuentros sobre la familia y liderazgo que se han celebrado en el país. Hay 3 conceptos, hay 3 mentalidades que nos están haciendo mucho daño. Y quisiera describirlo
decirlo despacio para que nos demos cuenta. Una es el individualismo extremo en el que vivimos. Hay un concepto cainita cada vez más y más en el seno de la familia. El concepto y la idea del hedonismo, de vivir para el placer, para lo que me apetece a mí sin tener en cuenta al otro. Y, ojo, es una de las causas principales de la rotura de las parejas. No es la falta de trabajo, no es la falta de dinero, no es esto, no es aquello, no es lo otro, hay un profundo hedonismo en nuestra mentalidad cultural en nuestros días que nos está destrozando las familias. Y hay otra concepción filosófica que viene de la filosofía de primeros del siglo XX, que es el utilitarismo. Aquello que me sirve hoy y ahora lo quiero, pero si no me sirve para hoy y ahora no me sirve, no me vale. No lo quiero. Por tanto, las verdades trascendentales y los principios no interesan. Y esto es una mentalidad anti-Dios. Y necesitamos entenderla, hermanos, porque vivimos en medio de la gente con esta mentalidad. Un vivir para sí mismos, ya lo vimos ayer un poquito, 2 Timoteo capítulo 3, un vivir para el placer, el narcisismo hedonista que se manifiesta en vivir para lo que a mí me interesa, y un utilitarismo. Lo que quiero ahora, lo de mañana ya veremos. Ahora, lo quiero ahora y ya, lo instantáneo. Y estos son mentalidades que, aunque son muy pragmáticas, pero nos destruyen como personas. Fijaos que en los últimos encuentros que hemos estado con matrimonios, al preguntar, algunos padres venían de nuestra edad, venían llorando y destrozados porque algunos de sus hijos se estaban separando. Y les preguntábamos, ¿cuál es la razón por la que los chicos dicen que se separan o que quieren separarse? Y nos decían, pues porque ya no les interesa el cónyuge. Ya no les va bien. Pero tienen un hijo, tienen dos. Sí, pero no les va bien. Y yo recuerdo, Paquita y yo nos quedábamos asombrados porque no, ya no les iba bien. Y además uno tenía que cambiar de trabajo de una ciudad a la otra, además era la esposa, y no le iba bien seguir casada. Increíble, pero esos chicos, ¿sabéis dónde habían crecido? ¿Sabéis dónde habían crecido? ¿Dónde habían crecido? En las iglesias. Eso es lo que más me dolía. Así que, como dije ayer, no pensemos que estamos a salvo, queridos. Estamos a salvo, según el Señor. Si has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te libraré. Vimos ayer Apocalipsis 3, la promesa del Señor. Pero si no renovamos nuestra mente, nuestra mentalidad, vamos a comportarnos y nuestros jóvenes van a hacer como los de afuera. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y eso no está tan lejos de nosotros. En este foro se comentó también el espíritu cainita que cada vez está haciendo más daño en la familia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo que decía esta chica, esta esposa. ¿Qué más me da? Tengo 2 hijos, pero me interesa más mi trabajo, que ahora soy una empleada de la Unión Europea y tengo que viajar todos los días por el mundo. Eso es más interesante que mi matrimonio y mis hijos. Y supuestamente era una chica evangélica. Una crisis de fidelidad en nuestros días. Todo tiene caducidad. Hay lo que el doctor Pablo Martínez dice a menudo, ahora se lleva la monogamia consecutiva. Es decir, voy de monogamia en monogamia, cambiando de pareja.
Y además, la filosofía postmoderna me dice que eso es señal de madurez y de una buena evolución personal, porque lo que hoy soy no era ayer, y lo que seré mañana no es lo que hoy soy. O sea, una mentalidad tremendamente destructora de la familia, primero de la persona, de la integridad de la persona, y luego de la familia. Con esto, con estas filosofías que nos envuelven, se resquebraja el hogar. Se crea una sima en los miembros del hogar. En primer lugar, en la pareja, en el matrimonio, y no digamos ya luego con los hijos, ¿no? Porque lo que une a la familia y al hogar, queridos, es la confianza, es la lealtad, es el compromiso. Eso pasó en la mentalidad moderna. ¿Lealtad? ¿Qué es eso? ¿Compromiso? ¿De qué me hablas? ¿Confianza? Siempre que me interese. Utilitarista. Esa es la mentalidad de nuestros días. Queridos jóvenes, tenedlo en cuenta, por favor. Porque si no os habéis casado, os vais a casar, vais a formar una familia. Y estamos envueltos en medio de compañeros, amigos, etcétera, etcétera, que están envueltos en esta mentalidad. La conclusión de esta discusión llevó a los hermanos que participaban, especialistas en diversas áreas de la familia, a que nosotros como cristianos necesitamos mantenernos con compasión por estas personas. No con indiferencia, sino con pasión, con exposición de la verdad y no evitar imponerla, sino exponerla cuando el Señor nos da las oportunidades. Y en tercer lugar, una actitud de paciencia, mucha paciencia, con personas que viven o caminan de esta manera. Por tanto, ante esta lucha, ante esta situación selvática que tenemos en nuestros días, pues evidentemente que hemos de asentarnos bien acerca de los principios en nuestras familias, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí estamos con el texto que hemos visto hoy de Deuteronomio capítulo 6. Viendo los primeros 3 versículos, ¿no? Dándonos cuenta que en primer lugar las pautas que nos da aquí la palabra, que fueron dadas por el Señor a través de Moisés, una vez que había acabado el cautiverio, el peregrinaje por el desierto, una vez que habían pasado aquellos años difíciles, y en capítulo 8 de Deuteronomio el Señor dice a través de Moisés que el Señor lo que hizo en esos años, aparte de haberles corregido por la incredulidad que tuvieron en el desierto, y toda aquella generación no entró a la tierra, pero más adelante en capítulo 8 dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, por encima de aquella corrección en la que esa generación estuvo corregida en el desierto aquellos 40 años, y solo entraron los jovencitos, los que eran jóvenes, son los que entraron a disfrutar de la tierra, pues detrás de eso el Señor estuvo probándolos. Y una vez que ha pasado esa etapa y están a punto de entrar, Moisés escribe estas exhortaciones de recuerdo para que las tengan en cuenta al entrar en la tierra. Y la primera que les dice es que tienen una palabra que ha sido revelada. Una palabra que ha sido revelada. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios os mandó que os enseñase.
Y ese principio ha permanecido. Dios nunca ha estado callado. Cada generación de creyentes, de hijos de Dios, ha tenido la oportunidad de tener palabra de Dios. Y ellos la tenían. Nosotros hoy la tenemos, ya que estos principios son válidos para nosotros, como vamos a ir viendo. Una palabra revelada. En segundo lugar, vais a tener, dice que para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, la palabra de Dios revelada contiene unas promesas y nos conlleva a poder disfrutar de unas promesas que Dios da en su palabra. Y esas promesas están envueltas en un riesgo, y el riesgo es que vivimos en un contexto contrario a los principios de la palabra de Dios. Ellos estaban rodeados de vecinos que no conocían al Señor y además que vivían bajo unas pautas éticas completamente distintas. Y por esas causas el Señor echó de la tierra a esos pueblos. El Señor lo dice muchas veces a ellos. Así que vais a entrar a una tierra que vais a tomar. Y esto nos habla, queridos, de que tenemos en la palabra de Dios promesas, pero esas promesas tienen unos riesgos. Me voy a explicar. Hay promesas que son condicionales, que las vamos a disfrutar siempre que obedezcamos al Señor. Hay promesas de parte de Dios que las vamos a tener en las manos, nosotros, nuestras familias y nuestros hijos, siempre que escuchemos al Señor. Algunos que habían creído en Cristo, Juan capítulo 8, el Señor les dijo, si vosotros que queréis seguir en pos de mí, pero, Juan capítulo 8, verso 32 en adelante, ¿no? Si permaneciereis en ¿qué? ¿Qué le dijo el Señor? En mis palabras. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la atadura, de la negación de Dios y de vivir sujetos a una vida que no agrada a Dios. Libres de lo pecaminoso. Pero la condición con la que comienza el Señor a hablarles es si permanecéis en mis palabras. Así que las promesas de Dios siempre están bajo ese riesgo. En verso 2, aquí Moisés escribía y decía, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, somos deudores ante lo que Dios nos ha revelado y ante las promesas que Él nos ha dado, somos deudores al Señor y a su palabra. Y eso necesitamos recordarlo más y más. Y en el seno de la familia, esa promesa se cumple y esa realidad es verdadera cuando nos comprometemos a amar al Señor y a ponerle delante en nuestras vidas, en el hogar, en la casa. Porque el primer responsable de estas cosas es el hogar, no la iglesia u otros ministerios. El Señor nos manda que comencemos por la casa, por el hogar, y luego la iglesia, no al revés. A veces hemos confundido los papeles y le hemos dado a la iglesia el primer lugar, la primera responsabilidad para la familia y para los hijos y para el matrimonio. No, la primera responsabilidad la tiene el hogar. Y después la iglesia ayuda y colabora, por supuesto, ¿no? Y otros hermanos y ministerios, ¿no? Ante el Señor y ante su palabra, la responsabilidad de casa es importante que la mantengamos, ¿no? Y en cuarto lugar, verso 3, dice,
aquí la Escritura, oye pues, oh Israel, oye Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Es decir, ante la prosperidad prometida, tenemos una responsabilidad. Dios no se queda corto con nosotros, porque Él nos dice, y aquí se enfatiza, oye Israel y cuida de poner por obra mi palabra y mis mandamientos para que te vaya bien. Y en aquel momento, en aquel tiempo, tenía que ver con la tierra y con las promesas de la tierra como pueblo. Y estos principios siguen siendo válidos para nosotros. En el momento en que escuchamos al Señor y atendemos su palabra, pues evidentemente la prosperidad es prometida al Hijo de Dios. Y por ello hemos de dar gracias al Señor. Así que la responsabilidad en casa es importante, porque tenemos, según verso 1, tenemos una palabra revelada. Tenemos unas promesas bajo un riesgo, pero ahí están, si nos lanzamos a obedecer al Señor. Tenemos una responsabilidad ante el Señor y ante esa palabra dada, y también ante la prosperidad que se nos promete. En segundo lugar, si puedes pasar, por favor, porque no funciona esto. Verso 4. Una vez que se nos ha dicho que tenemos una responsabilidad en casa, verso 4, hay un llamamiento solemne. Oye Israel, verso 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que los hebreos a lo largo del tiempo han llamado el Semá, dado por Dios a Israel. Escucha, Israel. Oye, óyeme, Israel. Ese llamamiento, esa frase que los judíos a lo largo del tiempo la han hecho muy solemne en sus celebraciones y en sus cultos. Y eso tiene que ver en el ámbito de la familia, si lo aplicamos a nuestras familias, a que hemos de enseñar a escuchar al Señor. Hemos de enseñarnos todos en casa, queridos, estoy hablando de casa, de nuestros hogares, a escuchar al Señor. El matrimonio, abrir la palabra juntos y escuchar al Señor. Cuando hay hijos, abrir la palabra y escuchar al Señor. Cuando una persona está sola, si está sola, soltera o está sola por otra circunstancia, pues abrir la palabra y escuchar al Señor. Oye, Israel. Quisiera recordar, queridos, la importancia que tiene escuchar al Señor en casa. Abrir la palabra en casa y escuchar al Señor. Según aquellos que hacen estadísticas y encuestas, se dice que en el pueblo nuestro, en el pueblo evangélico, ha descendido la lectura de la palabra y los tiempos devocionales de oración familiares de una forma desorbitada. Hay tanta ocupación que no llegamos a meter en algún horario el tiempo para escuchar al Señor. Y este es un error. Esto es un error en mayúsculas. Y además es un pecado contra el Señor no darle el tiempo necesario para escucharle. Y confiar en la escuela dominical, confiar en otros, en que lo hagan otros. Y hoy en día las parejas corren más riesgo todavía porque a veces trabajan los dos y van con la lengua fuera. Y hay tiempo para todo, menos para escuchar al Señor. Oye, Israel.
La iglesia que veíamos ayer de la Odisea era una pena, es una pena. Habían echado al Señor, pero se consideraban ricos. En cambio, Filadelfia tenía al Señor con ellos. Escuchaba al Señor, por eso guardaba su palabra. Y no negaba su nombre, porque estaban en el Señor. Y ese es el cuadro para imitar como hijos de Dios. Escucha al Señor. Y quiero rogar otra vez, hermanos, tengamos en cuenta la responsabilidad que tenemos delante del Señor para escucharle. Todos tenemos un tiempo en el día y hay días que quizá no se puede, pero se puede planificar para hacerlo. Y si tenemos hijos, aún la responsabilidad se redobla más. El matrimonio ha de orar juntos, ha de escuchar al Señor, ha de pedir la dirección del Señor. Y con los hijos es igual, hay que planificar. Y cuando los hijos se acostumbran a un orden, como desayunar cada día a la misma hora, etc., pues saben que hay un tiempo para el Señor. Y si lo hacemos es una bendición. Gracias a Dios. Si lo habéis hecho por años, seguro que también lo ha sido. Pero permitidme que lo recuerde porque hoy estamos en días en los que esto se está olvidando bastante en el pueblo del Señor. Nos conformamos con escuchar por internet, nos escuchamos con escuchar en el coche, nos escuchamos con la predicación del domingo, nos conformamos con la dosis cada vez se reduce, el menú cada vez es más escueto, más instantáneo, pero no nos paramos a escuchar al Señor. El tiempo delante del Señor, para abrir nuestro corazón, como dijo el Señor, eso de cerrar la puerta de tu habitación y orar a tu Padre que ve en lo secreto, eso debe ser un tesoro para nosotros, un tesoro. Porque ahí, cuando yo estoy en lo secreto delante del Señor, abro mi corazón al Señor. Y confieso, y declaro, y le cuento. Y a la vez que hacemos esto, el Espíritu Santo transmite su sentir a mi corazón. Ese es el milagro y la bendición de la oración, que no es solo lo que yo le diga al Señor, sino es lo que el Espíritu Santo también me devuelve. Porque lo que yo le diga al Señor ya lo sabe, lo que yo necesito también lo sabe. Entonces, ¿para qué me pide orar el Señor? Porque Él quiere probarme, quiere ver si yo deseo vivir en dependencia de Él. Oír al Señor, abrir su palabra. Oye, Israel. Y hablando de la familia y del hogar, el segundo punto en esta frase, en este llamamiento que hace el Señor es Jehová nuestro Dios, o es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Y aquí podríamos decir, como deducción de esto, que es importante que enseñemos en casa quién es nuestro Dios, su persona. El carácter de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es nuestro Dios? No hay que dejarlo para cuando nuestros hijos vayan un día a una escuela bíblica, sino enseñarlo en casa. Y nuestro Dios es uno. Es la siguiente parte de esta declaración. El Señor uno es. Una referencia también, hermanos, a que no hay otro Dios fuera de nuestro Señor. No hay otro Salvador, y esto hemos de enseñarlo también en nuestra casa. Y cuando en la Escritura se habla de... El apóstol Juan acaba su primera carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. La necesidad de vivir en el Evangelio, ¿no?
Y voy a leerlo porque es un texto muy bonito que siempre me gusta. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. La declaración que hace el apóstol una vez más de que estamos en el verdadero, porque entendemos que el Hijo de Dios ha venido y se ha manifestado como nuestro Salvador. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y guardaos de otros dioses, guardaos de otros apegos, está diciendo el apóstol después de haber escrito esta preciosa epístola, donde el apego no era al Hijo de Dios, sino al autoconocimiento gnóstico de aquella época. Misterioso, oscuro y reservado a algunos solamente. Y el apóstol dice, pues Cristo se ha manifestado de una forma muy clara y en Él tenemos la vida. Ese es el verdadero Dios, no el que algunos están inventando. Enseñarlo en casa a nuestros hijos. Meditar en casa en la persona de Dios. Así que 3 aspectos que reúne este Shema, este llamamiento del Señor aquí en verso 4. Uno es escuchar al Señor, su palabra, escucharle, abrir la palabra. Establecer el hábito y la costumbre de abrir la palabra en un tiempo concreto del día, cuando yo puedo hacerlo, estoy tranquilo o estamos tranquilos en casa. Hacerlo y no dejarlo. Y alguno puede decir, Manuel, eso ya lo he escuchado hace tanto tiempo. La pregunta es, ¿lo seguimos haciendo? ¿Lo seguimos haciendo? Esta es la clave. No tanto porque haya que hacerlo, como un rito, sino porque eso refleja, como el Señor le dijo a Israel, yo te tuve 40 años para probarte y ver lo que había en tu corazón. Lo que tú necesitas y yo necesito, el Señor lo sabe. Lo que quiere darte y no darte, el Señor lo sabe. Lo que Él va viendo día a día es nuestro apego a Él, nuestra dependencia de Él. Y esto es lo precioso, esto es lo hermoso en el caminar con el Señor. Escuchar al Señor. En segundo lugar, entender quién es Él, su persona, y enseñarlo en el hogar, porque esa era la exhortación de Moisés a Israel. Y en tercer lugar, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, el Evangelio en Cristo Jesús. Reflexionarlo, leerlo, enseñarlo en casa. No esperar a que nuestros hijos se conviertan con otras personas. Y si lo hacen, pues es una bendición también. Pero no esperar a eso, sino enseñarles de Cristo en el hogar. Nosotros lo hicimos con las hijas en su momento y seguro que vosotros también os ha tocado hacerlo. Pero ahora cuando teníamos el primer nieto, Lucas, ya tiene 10 años, pero cuando era pequeñito ya comenzaba a entender uno de los anhelos que tuvimos, aunque éramos los abuelos, pero los viven encima nuestro, así que los tenemos como segundos hijos, pues era traerles al Señor, mostrarles el Evangelio. Y fue una alegría tremenda cuando pudimos orar con nuestro nieto y traerle al Señor, y él orar y abrir su corazón. No hay experiencia como esa. Yo puedo ganar a muchos. Yo puedo hablar a muchos. De hecho, el Señor nos ha bendecido ganando a muchos para el Señor. Pero si no me esmero y pongo prioridad en aquellos que tengo en el hogar, pues no estoy poniendo las prioridades en su lugar. Tú has de ganar a los tuyos en primer lugar. Escuchando al Señor, mostrando quién es el Señor y enseñando el Evangelio y que no hay otro Dios fuera de Él. Esto que los hebreos han convertido con el tiempo en una frase ritualista
mecánica, tiene este contenido para nosotros, este contenido precioso. Que el Señor nos ayude a vivir como tales. Y en tercer lugar, pues hemos de vivir como familia del Señor, ¿no? Y ahí estamos en los versos 5 al 9 de Deuteronomio capítulo 6, ¿no? En primer lugar, en el verso 5 se nos dice que hemos de aprender a amar al Señor. Lo seguimos leyendo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para que en casa, estamos hablando de la familia, en el hogar, para que en casa aquellos que formamos el hogar aprendamos a amar al Señor, como dice aquí la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, hay que hacer lo anterior que acabo de decir. Es imposible que en casa aprendamos a amar al Señor con esta intensidad y esta integridad si primeramente no hemos hecho lo anterior. Por eso está en cadena. El orden del texto bíblico no es casual. Es inspirado y tiene una razón de ser, ¿no? Y aquí se dice que hemos de aprender a amar al Señor. Hemos de enseñar pacientemente en el hogar, pues sobre su persona, sobre su obra y también sobre la obra que Él ha hecho en nosotros. No estamos hablando de algo ajeno a nosotros cuando enseñamos a amar al Señor. Fijaos que el propósito aquí es enseñar a que en nuestra casa amemos al Señor de esta forma integral e intensa. Versos 20 a 25. Leamos, por favor, capítulo 6, verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es interesante que Moisés preveía que habría un momento en que los hijos preguntarían, ¿por qué tenemos este Dios? ¿Por qué tenemos estos mandatos? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué tenemos que ir los domingos y estar ahí con los creyentes? ¿Por qué hemos de vivir así y asao y tal? Y esto responde, queridos, esto es parte de la inquietud de las nuevas generaciones. Y esto hemos de enseñarlo en casa. Cuando en el hogar hay esas inquietudes, no podemos hablar de algo ajeno. Y tenemos que decirles lo que aquí dice el texto. Yo un día estaba lejos del Señor. Y entonces el Señor me llamó, yo respondí. ¿Y qué ocurrió? Pues Él me liberó. Hemos de contar a nuestros hijos nuestro testimonio. Hace poco hablaba con un padre y tiene 3 hijos varones en casa, jóvenes, pero los 3 están rebotados contra el Evangelio.
Y él resulta que hace años vivía de una forma perdida y lejos del Señor, pero fue rescatado de una forma maravillosa. Y se convirtió él. Luego se casaron y tienen esos 3 chavales. Y un día le pregunté, mira, ¿le has compartido a tus hijos alguna vez cómo conociste al Señor? ¿Lo que Dios hizo en tu vida? Y me dice, no. ¿Y por qué? Pues porque me da vergüenza contarles lo que yo era y lo que yo hice. Grandes fechorías, por cierto. Le dije, hombre, estás perdiendo una oportunidad de oro. Ahora que son jóvenes, cuéntales. No te avergüences lo que Dios hizo por ti. Y cómo tienes un testimonio de una conversión y de una entrega al Señor. No te avergüences de aquello. Más bien, enfatiza lo que Dios ha hecho y cómo ha cambiado y transformado tu vida. Y es que a veces no somos conscientes, queridos, de la importancia que tiene lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aunque no hayamos vivido una vida perdida, pero ha debido haber en nosotros una transición de un no conocer al Señor a conocerle, y cada experiencia nuestra es distinta. Un servidor conoció al Señor siendo un joven, y mi esposa Paquita también. Pero otros, pues, habéis crecido en el Evangelio, nuestras hijas ya han crecido en el Evangelio y tienen un testimonio distinto. Pero la idea aquí es que nosotros enseñemos a amar al Señor a aquellos que tenemos en casa, y para eso necesitamos hablarles de lo que Dios ha hecho y nuestra vida. Hombre, los de casa tienen que saberlo, tienen que conocer mi biografía, qué ha ocurrido, ¿no? Y eso es importante. Cuando tu hijo te pregunte, le contarás. ¿Para qué? Para que aprenda a amar al Señor de todo su corazón. Y también algo importante a enseñar en casa es lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 1, si os acordáis, ¿no? Miremoslo un momento, por favor, como un principio permanente para nosotros. Romanos capítulo 12, cuando el apóstol está rogando ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol está pidiendo que los creyentes, los hermanos ahí en Roma, pues consagrasen sus vidas al Señor como si se tratase de una ofrenda a Dios para ser agradables. Porque ese es nuestro culto, dice el apóstol, inteligente y racional. Enseñar en casa a los nuestros que cuanto antes, igual que Dios hizo conmigo, Dios quiere hacerlo con vosotros, pero tenéis que presentaros delante del Señor. La necesidad de que en casa enseñemos la importancia de la conversión y de vivir para Cristo. A veces, cuando he hablado con algunos padres y han contado la experiencia de algún hijo que tienen en casa, hijo o hija, y que anda un poco quilicolo, ¿no? Y que tiene un pie aquí y otro pie allá y tal, pero ha crecido en el Evangelio y tal. Y yo les he dicho, ¿te has sentado con él o con ella? ¿Le has hablado seriamente acerca de Cristo? Y conforme a lo que sabe, ¿le has retado a que entregue su vida a Cristo? Bueno, estoy esperando que haya un culto evangelístico, estoy esperando que... Casi siempre he tenido respuestas así. Que venga alguien, que en la iglesia se predique el evangelio, que alguien le hable... No. Hazlo tú. Hazlo tú, querido. La responsabilidad que tenemos. Porque si no lo hacemos nosotros en casa, el mundo les va a llamar y a rescatar.
la importancia que tiene el hecho de que enseñemos en casa a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la voluntad, con toda nuestra mente. En segundo lugar, vemos aquí en verso 6 que se habla de instruir, lo voy a leer mejor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre me ha gustado este verso desde que era joven. Aquí la pauta que el Señor da es que las palabras de Dios han de figurar y han de estar sobre el corazón, no bajo el corazón, ni ahí aparcadas en algún sitio, sino las palabras que yo te doy han de guiar, han de presidir tu vida. Esa es la idea de esta declaración del Señor. Es decir, no solamente hemos de enseñar en casa a entregarse al Señor, a entregar las vidas al Señor, sino también a que renueven su entendimiento con la palabra del Señor. Convicciones y prioridades bíblicas. ¿Para qué? Para que haya una renovación del entendimiento en casa y también en nuestros hijos, en el hogar. Y aquí apelo otra vez al verso 2 de Romanos 12, si estamos ahí. Después que el apóstol ha dicho, fijaos que después que ha dicho la necesidad de presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, lo que procede a continuación es que no nos toca conformarnos a este siglo, a este mundo, sino transformaos, fijaos, por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y esto es algo que tenemos y somos llamados a enseñar en casa. Yo suelo decir a los jóvenes a menudo que miren de renovar su entendimiento conforme a la palabra, para llegar a tener una mentalidad bíblica, una mentalidad que discierne lo que tiene nuestro mundo y lo que ofrece nuestro mundo, y que además renueva la comprensión y el entendimiento de las verdades de Dios. Eso es lo que se llama una mente transformada. Una metamorfosis que no es externa, sino que es interna. Y necesitamos los creyentes, y en primer lugar en casa, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y el término que usa aquí el apóstol es nous, entendimiento, un término más amplio que en castellano. El entendimiento, tal como dice el texto aquí, tiene que ver con la comprensión, el conocimiento y la voluntad. Y cuando nosotros dejamos, hermanos, que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, el conocimiento del Señor aumenta y se refina, el discernimiento también, y la voluntad nos lleva a decisiones adecuadas. Por eso aquí Moisés, inspirado por el Señor y en nombre del Señor, dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A veces nosotros hemos esperado y hemos confiado, hermanos, en que esto surja de manera automática. Y no es automático. Esto es algo que tenemos que hacer y esforzarnos para hacerlo en el hogar. No es automático que un hijo aprenda a amar al Señor con todo su corazón. No es automático que un hijo aprenda a renovar su entendimiento y a discernir. Y eso lo aprende cuando se le enseña cómo hacerlo. Y esa es una responsabilidad nuestra. No hemos de conformarnos con que un día dijo que aceptó al Señor y que un día se bautizó
y que asiste a los cultos. No nos conformemos con eso en el hogar. No sé si soy claro, pero no nos conformemos, por favor, porque no estamos llevando a los miembros de nuestro hogar a un conocimiento pleno del Señor y además a una renovación de su entendimiento. Y sobre todo las generaciones jóvenes necesitan aprender a vivir siendo transformados por el Señor. Y quien transforma es el Espíritu, por supuesto, pero la herramienta es la palabra. Es la palabra la que renueva nuestra comprensión. Es la palabra la que nos da discernimiento. Y es la palabra la que nos lleva a tener una voluntad determinada para tomar las decisiones. Hace unos años, una chica que se había criado en la iglesia, de golpe y porrazo, pues quería estropear su vida. Y conocía el Evangelio. Se había criado desde pequeña. Había estudiado, había ido a la universidad, ahora trabajaba y quería tomar decisiones totalmente anti-evangelio, anti-Dios. Y entonces nos sentamos con ella, Paquita y yo, y le abrimos la palabra. Y le dijimos, mira, lo que nos dice la palabra. ¿Qué vas a hacer ante esto? Y me dice, sí, pero eso lo dice la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Recuerdo que fue una sorpresa aquella respuesta. Esta muchacha había asistido a los cultos, conocía el Evangelio, se había bautizado, pero no había renovado su entendimiento. Era un cerebro en su trabajo, una profesión, digamos, para la que se requería una formación, pero no había renovado su entendimiento. Y hoy nos preparamos muy bien secularmente, hacemos formaciones seculares pero no renovamos nuestro entendimiento al mismo nivel. Y como creyentes, como jóvenes, necesitamos tener una mentalidad suficientemente bíblica como para no solo vivir, sino también rebatir la lucha que tenemos en nuestros días. Y esto se hace a través de la lectura, del estudio de la palabra, tal como estamos viendo de forma detallada en esta tarde. Presentaos como un sacrificio ante el Señor, pero también transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en verso 7, para no alargarnos mucho más, en verso 7, aquí en Deuteronomio 6, dice la Escritura que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La idea de transmitir en todo tiempo la palabra a nuestros hijos en el hogar. No cansarnos a tiempo y fuera de tiempo, como le recomendaba Pablo a Timoteo. Y también hacerlo constantemente. Fijaos, no solamente repetirlas, sino hacerlo en casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Si los hijos le dicen pesado a sus padres por recordarles estas cosas e insistirles en ello, pues benditos padres. Porque eso es lo que hay que hacer en el hogar. Repetir e insistir en los mandamientos de Dios. Y a veces la insistencia se hace dura y es fuerte porque la lucha también es fuerte. Pero recordamos versos 8 y 9, acaba el texto aquí, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La idea no es que se pusieran señales en la mano, en los ojos,
que es lo que han hecho los hebreos, heredando literalmente este mandato, que lo podemos hacer. De hecho, aquí tenemos textos bíblicos puestos en la pared y en casa los tenemos y llevamos textos bíblicos y tal. Pero la idea, el principio de eso es que nuestras motivaciones, las de nuestros ojos, la de nuestras manos, lo que hacemos, estén presididas por la palabra del Señor. Este es el principio aquí. Para que luego lo que hagamos, las decisiones que tomemos, sean las adecuadas. Es decir, que la palabra esté sobre nuestro corazón. Y luego podemos hacer estas cosas. Pero no hacer esas cosas y no tener la palabra que presida sobre nuestro corazón. ¿Me explico? No al revés. El principio. No el carro delante del caballo, sino al revés. Por tanto, nos toca vivir como familia del Señor, aprendiendo a amar al Señor, instruyendo con convicciones y prioridades bíblicas, transmitiendo esas prioridades y esa enseñanza bíblica en todo tiempo, insistiendo constantemente en ellas para tener correctas motivaciones, decisiones y propósitos adecuados. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, esas tres partes han sido las que hemos visto esta tarde. La importancia de meditar en la exhortación que tenemos de parte del Señor en las Escrituras. Yo os ruego en el Señor que meditéis en estas cosas. Si lo estamos haciendo y estamos viviendo así, gloria al Señor. Pero lo que me toca ante este tema es exhortar a que nuestra familia no se pierda en el océano de este mundo, sino que vivamos sujetos al Señor y no estemos a la deriva, esperando que cualquier cosa puede ocurrir. Que conste. Un paréntesis. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos lo mejor. Nosotros podemos guiarles al Señor. Nuestros hijos pueden convertirse y pueden consagrarse al Señor. Y nuestros hijos, cuando son adultos, van a tomar sus decisiones. Sus decisiones. Tampoco hemos de cargarnos con la culpa, si lo hemos hecho bien, de lo que nuestros hijos en algún momento hacen, si estuviera mal. Esto siempre hay que decirlo a los padres, para que no llevemos, el dolor no hay quien te lo quite, la preocupación tampoco, la necesidad de oración tampoco, pero nuestros hijos cuando son adultos toman sus propias decisiones. No obstante, nuestra responsabilidad es hacer esto que pide el Señor, que no sea que se aparten del Señor por descuido nuestro, sino porque ellos lo han decidido y evidentemente darán cuentas al Señor de esto, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La responsabilidad en casa, el generar un conocimiento del Señor y también, evidentemente, vivir como una familia del Señor. Esto sería, según las Escrituras, de forma resumida, por supuesto, pues lo que es una familia diligente según el Señor, ¿no? Y ojalá que tuviéramos quizá más tiempo para verlo, ¿no? Seguiremos con esta serie ya con los hermanos de Fuerteventura, viendo un poquito las otras tres partes que quedan, la provisión divina, la honra al Señor en la familia y también la ideología de género, y Dios mediante acabaremos ahí con ellos, con este tema. Mañana aquí, a la mañana, ya que celebráis los 73 años, queridos, como iglesia local, que se dice pronto, ¿no? Eso fue, Josué, en el año 50, exactamente. Pues haciendo todo eso son 73 años, ¿no? No os habéis equivocado en la cifra. Entonces, habiéndome avisado Josué con tiempo, pues
con la ayuda del Señor, yo haré una reflexión, una consideración en el culto de la mañana sobre Hebreos capítulo 12. Cómo hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos? Es curioso que la Escritura no nos dice que miremos atrás. Hay una gran nube de testigos, ¿no? Pero somos llamados a mirar adelante.